¿Así? No soy yo. Esto es el directo, ¿eh? Esto no... Decía que otra vez no lo voy a pasar a Dina el tema porque me ha hecho la introducción perfecta. Aunque creo que eso es bueno, saber que hay sintonía, que hay armonía, que las cosas pues van convergiendo. Y más en un día como hoy donde, como un sprinter en medio de una etapa de montaña, me encuentro un poco fuera de sitio. Ese tipo de predicación en la cual no me encuentro cómodo. Pero bueno, hay que aceptar nuevos desafíos, no estabilizarse en la zona de confort. Un Dios a mi medida, y ese Dios en minúscula está puesto a propósito, no es un fallo de ortografía, porque cuando tengo un Dios a mi medida, no es el Dios de la Biblia, es otra cosa. Es un Dios, es un ídolo. Hay un solo Dios verdadero, el Dios que encontramos en la Biblia. Ya conté esta historia hace unos años, pero me parece muy adecuada para comenzar esta exposición. 6 hombres ciegos pasaban las horas debatiendo quién de ellos era el más sabio. Un día, pues, no conseguían ponerse de acuerdo sobre cómo era un elefante. Así que pidieron que les llevaran al lado de uno para resolver el dilema. Uno, que era el más decidido, se abalanzó sobre él, pero chocó, tropezó y se dio contra el costado del animal. Y dijo, el elefante es como la pared, como una pared de barro que está seca al sol. Otro fue quizás un poquito más cauto y con las manos extendidas palpando se agarró de los colmillos y dijo, no, el elefante es como una lanza. El tercero se acercó, agarró la trompa y notando su movimiento y la forma dijo, nada de eso. Estáis los dos equivocados, el elefante es como una serpiente larga. El cuarto se acercó por detrás y el animal le dio un pequeño golpe con la cola espantando unos insectos y dijo, no, estáis equivocados los 4. Es igual a una vieja cuerda rugosa. El quinto se acercó y tocó la oreja y dijo, no, seguí sin acertarlo. Un elefante es como un abanico. El sexto, que era el más bajito de ellos, pasó por debajo de la barriga y tropezó con las patas y dijo, escuchad, lo estoy tocando. El elefante es como una palmera. Satisfecha su curiosidad, volvieron a casa y volvieron a retomar la discusión sobre cómo era el elefante. Cada uno pensaba que lo que había experimentado y tocado era su forma verdadera y que todos los demás estaban equivocados. Pero lo único cierto es que todos los 6 estaban totalmente equivocados y seguían sin tener ni idea de cómo era un elefante en realidad. Hacia el conocimiento de Dios. Es un título apasionante, pero muy arriesgado. ¿Quién tendrá el valor de decir que conoce total, perfecta y exactamente a Dios? ¿Cómo pretender con nuestras grandísimas limitaciones llegar a entender a aquel que es ilimitado? Por mucho que vivamos y por mucho que dediquemos horas a esta apasionante tarea, solamente habremos rascado muy levemente en la superficie. Casi seguro habremos sacado muchas conclusiones que son equivocadas o incompletas. No por dejadez, no por falta de esfuerzo a la hora de encarar los estudios, sino fruto de nuestras propias limitaciones y también de la infinita grandeza y complejidad de la persona de Dios. Así que conocer a Dios es una tarea imposible. Pero como decíamos al principio de estos estudios, no estamos pretendiendo solamente conocer a Dios de una forma teórica, sino más bien cómo ese conocimiento de Dios, cómo esa relación con Dios va a afectar a nuestra vida a todos los niveles. No estamos pensando tanto en adquirir un conocimiento enciclopédico o llegar a ser grandes eruditos o teólogos, que está bien, que es necesario, sino sobre todo
cómo ese conocimiento y sobre todo nuestra relación con Él se integra y actúa en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. De nuestro conocimiento de Dios dependerá nuestro desarrollo como individuos, como esposos, como padres, cómo nos conduzcamos en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra congregación y en relación con otras congregaciones. El teólogo Tozer lo expresó así: como veas a la iglesia por fuera, te indica lo que piensa de Dios en su interior. Así que, de la manera que conozco a Dios, así seré y así me comportaré. Y esa actitud de cada persona, de cada uno de nosotros, es lo que va a dar forma a la iglesia, lo que va a dar el carácter a la congregación. Porque una iglesia no es algo intangible, no es algo que existe aparte o al margen de las personas que la forman, sino que el carácter de una iglesia es el resultado de la suma de los caracteres de cada uno de sus miembros. Y a veces decimos, bueno, es que la iglesia no muestra amor. Bueno, pues quizás una de las primeras cosas que me tendría que plantear es si yo, en primer lugar, estoy amando. Así que es muy importante conocer a Dios y cómo eso se integra en nuestra vida. El tema que tenemos hoy delante es el único Dios verdadero. Y nos habla del peligro de la idolatría. Y podríamos decir, bueno, pues no hay mucho que decir de esto. Desde este púlpito, que yo recuerde, ni el de otra iglesia evangélica, se promueve la adoración a otros dioses que no sean el de la Biblia. Ni tampoco se anima a adorar, además de a Dios, a otras personas del pasado o del presente, para que son personas que también colaboran con Dios, a santos, a vírgenes, a cosas por el estilo. Así que bueno, no sé muy bien de qué vas a hablar durante este tiempo de la idolatría, porque está todo muy claro. Pero es cierto, y es lo que quisiera traer delante de vosotros, que hay formas muy sutiles de idolatría dentro del pueblo de Dios. Y vamos a ver tres cosas que encontramos en este tema. He intentado escapar un poco del libro y de las notas de Walter para no repetir, así que pues notaréis algún tipo de diferencia, pero he intentado complementar, porque luego Walter lo va a dejar todo súper mega claro. Faltaría más, para eso es el pastor, uno de los pastores. El principio lo encontramos en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 5. Es el origen. Si queremos hablar de idolatría, habrá que ir al origen, a donde se habla por primera vez de la idolatría, donde Dios habla acerca de la idolatría. Y son los 10 mandamientos. Bueno, hablar pues, de los 10 mandamientos hoy día pues, parece poco habitual. He visto algunos sitios donde ya no le llaman los 10 mandamientos, le llaman los 10 consejos o las 10 sugerencias, no sé. Estamos rebajando la palabra de Dios de una forma increíble. Los 10 mandamientos. Es importante entenderlos, pero para entender los 10 mandamientos también hay que entender el contexto histórico y el contexto geográfico en el que está la nación de Israel para comprender la importancia de estos mandamientos. ¿Por qué Dios eligió estos 10 y no hizo 7 o no hizo 15? Bueno, pues hay un porqué. Y una parte importante tiene que ver con dónde estaba Israel y con quién se relacionaba Israel. La tierra que Dios iba a entregar a esta nación y que había prometido muchos años atrás a Abraham, como nos citaba Dina, estaba ocupada en aquel momento por naciones idólatras. Y todas las naciones que los rodeaban, menos por el oeste, que está el mar, todas esas naciones eran naciones idólatras. Uno de los principales fuentes de problemas para Israel como nación fue precisamente su relación con los vecinos y la idolatría que introdujeron dentro de esa nación. Esas influencias que trastornaron su relación con Dios y que trastornaron la historia de Israel. En diferentes grados, en diferentes expresiones, en diferentes manifestaciones, vemos a la nación de Israel y después cuando se separa a Israel y a Judá, teniendo adoración a los ídolos.
algo que dura durante todo el tiempo del reino dividido y hasta la deportación a Babilonia. La mayoría de esas naciones tenían cultos politeístas. Muchos, teístas, dioses. Para estos cultos no había un solo Dios, con minúscula, sino una cantidad más o menos abundante de ellos. Dioses que no eran absolutos, no eran dioses totales, sino que tenían un ámbito específico de acción. Se repartían la tarea. Hay un Dios para la lluvia, hay un Dios para la cosecha, hay un Dios para la muerte, hay un Dios para la fertilidad. Así que Israel va a introducirse en la boca del lobo, rodeado de naciones idólatras. Y tampoco olvidemos de dónde venía Israel. ¿De dónde venía Israel? De Egipto. Israel llevaba en Egipto, en números redondos, 500 años. Y Egipto era un culto politeísta. Es un tema que me apasiona. He decidido pasar de Egipto de largo porque es un tema que me gusta mucho. Los libros sobre historia egipcia es una de mis pasiones. Y cuando veis las imágenes de los dioses egipcios, os va a llamar la atención de que suelen ser mitad hombre, o mitad humanos, perdón, y mitad animales. O incluso directamente ya de animales. Así que Israel ha estado 500 años rodeado de idólatras y van a ser introducidos por la mano de Dios en medio de naciones idólatras. Por eso están esos dos primeros mandamientos. Primer mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículos, vamos a empezar en versículo 1, 2 y 3. Creo que el 1 al fin. Sí, vale, gracias, Fer. No estaba seguro si le había pasado el 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este es el primer mandamiento. Un mandamiento que plantea una gran y principal diferencia entre Israel y las demás naciones. Hay un solo Dios. Ese yo soy el que soy, ese Jehová, ese Adonai, ese Elohim, y Dios se expresa y se manifiesta con muchos nombres diferentes para hablarnos acerca de esa complejidad de carácter. Es un solo Dios. El Dios verdadero no necesita ayudantes, no necesita colaboradores o delegados, no necesita a nadie que se ocupe de alguna tarea concreta porque está ocupado, porque no tiene tiempo, porque está haciendo otra cosa. No está pendiente de otros asuntos y necesita pues a alguien que le eche una mano. No delega, no reparte tareas. Así que podemos entender claramente como en este primer mandamiento la idolatría tiene que ver con adorar a un Dios distinto a Jehová. Pero en esta semana, y es en el estudio que estamos viendo sobre la idolatría, nos estamos centrando en el primer mandamiento, no, en el segundo. Versículos 4 y 5 de Éxodo capítulo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te inclinarás... ya lo oí. Podríamos pensar que este segundo mandamiento tiene también que ver con la adoración a imágenes o dioses distintos a Jehová. Si así fuera, pues sería una aplicación, una explicación, o incluso repetir de una forma distinta el primer mandamiento. Así que es algo diferente. No estamos hablando acerca de adorar a otro Dios que no sea Jehová. El teólogo Hodge lo explica así: la idolatría consiste no solo en la adoración de dioses falsos,
sino también en la adoración del Dios verdadero por medio de imágenes. Y esta es la razón del segundo mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver con no adorar a Dios a través de imágenes de ese Dios. No a ídolos, no a dioses diferentes, sino representar a ese Dios de una forma determinada y rendirle culto a esa manera. Como decíamos antes, muchas de aquellas religiones politeístas pues representaban a sus dioses con formas humanas, animales o mezclas. Y una de las constantes en la palabra de Dios es que Dios siempre quiso que Israel fuera una nación distinta, diferente, que fuera una luz en medio de las naciones y que brillara de una forma especial en medio de aquellas naciones idólatras. Sin embargo, el problema de Israel siempre fue el mismo, siempre quiso ser como ellos. Siempre quiso parecerse a aquellas naciones, en todos los sentidos, en la religión, en la economía, en la política, y así les fue. Y como sus vecinos, los israelitas podían sentir la necesidad de representar a ese único Dios de una forma visible, para que de esa manera pues pudieran recibir una ayuda en la adoración. Hemos cantado esta canción tan preciosa, Contempla a Dios. ¿Qué hay de malo en hacerme una imagen de ese Dios poderoso y quedarme allí viendo esa imagen y pensando en Dios? ¿Qué hay de malo en eso? Pues hay algo malo, y muy malo. Porque en segundo lugar tenemos el problema, y ese problema ocurrió en Éxodo capítulo 32, y es un pasaje muy largo, y os invito a leerlo en casa. Y a veces parece incluso una comedia. A veces lo leéis y ves, sobre todo cuando Aarón está intentando justificarse, y hasta parece casi como absurdo, como algo completamente fuera de lugar. Porque Éxodo 32 nos muestra la caída de Israel en ese tipo de idolatría que Dios había dicho que no. O más bien, que Dios aún estaba diciendo que no, porque Moisés aún no había bajado del monte Sinaí. Y ya estaban cayendo. Aún no había salido el boletín oficial del Estado con las nuevas leyes y ellos ya la estaban quebrantando. Maravillosos. Y Éxodo 32 nos muestra la historia del becerro, o según otras versiones, del toro. Un becerro de oro que fabricó Aarón y que lo hizo no de propia iniciativa, sino como respuesta a una petición del pueblo, usando el oro que le dieron para tal propósito. Éxodo capítulo 32. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, el varón, no Dios, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Zarcillos son pendientes. De vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Esta es la caída en idolatría de la nación de Israel. Aarón no dijo que un toro o un becerro les había sacado de Egipto, sino que representó al Dios de Israel de esa forma. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, pues para darle el énfasis
casi con toda seguridad, a un Dios fuerte, a un Dios poderoso, a un Dios irresistible que había mostrado esa fuerza sacando a Israel de Egipto. Como decíamos antes, bueno, podíamos pensar que no tenía importancia. Era una forma de visualizar a Dios. No estaban diciendo o no se estaban inventando un Dios nuevo. Podría parecernos algo inofensivo, hasta incluso loable. Bueno, qué celo. Querían adorar mejor a Dios. Esto traía básicamente dos problemas, y es lo que también aparece en los devocionales, y esta parte me parece importante resaltarla. Hay dos problemas en hacernos imágenes de ese Dios. El primero es porque deshonran a Dios, empañando, su gloria. Solamente se muestra un aspecto de esa persona, e incluso ese aspecto no está completo. Claro, en un sistema politeísta esto está genial, porque ese ídolo, ese Dios, tiene una característica específica y no hay que salirse de ahí. Pero Dios es uno. Dios es absoluto y reúne todas y cada una de las perfecciones de la deidad. Es cierto que con el becerro querían representar el poder de Dios, de un Dios libertador, de un Dios poderoso, y era algo que habían experimentado en su vida de primera mano. ¿Pero acaso el becerro representa el poder creador de Dios? ¿Representa acaso el poder sanador de Dios? ¿Representa acaso el poder de Dios dominando la naturaleza como habían visto, abriendo el mar y pasando en seco por el Mar Rojo? Así que era una imagen que de ninguna manera ni hacía justicia ni a la totalidad de la persona de Dios, ni tan siquiera a la característica o al atributo que querían realizar con esa representación visual. Así que siempre que estamos usando una imagen de Dios, estamos deshonrando a Dios, porque estamos empañando, estamos rebajando, estamos minimizando su gloria. El segundo problema es un problema de índole práctica, y muy práctica. Distorsionamos la práctica del culto a Dios. Decíamos antes que el concepto que tenemos de Dios se va a trasladar a todas las áreas de nuestra vida y, por supuesto, a cómo nos relacionamos con Él en nuestra vida espiritual. No solamente en la vida personal, devocional de cada uno de nosotros, sino en especial en cómo tenemos o cómo es nuestra vida, digamos, religiosa en comunidad. Y hemos visto cómo la nación de Israel rindió culto a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Pues claro, lo hizo como lo había visto. Adoró al becerro de la forma que estaba acostumbrada a ver en las naciones que lo rodeaban y durante 500 años en Egipto. Y siempre que examináis todas las ceremonias de los cultos idolátricos, vais a encontrar un factor común. Algo que se repite, si no en todos, en el 99,99%. Y es el desenfreno. No tenían nada o casi nada de espiritual estos rituales. Se daban rienda suelta a todo tipo de excesos, de bebida, de comida y, por supuesto, de sexo. Incluso muchas de estas religiones practicaban la prostitución sagrada. Tenían sacerdotes y sacerdotisas con los cuales, teniendo relaciones sexuales, estabas adorando a tu ídolo. Incluían rituales crueles y sangrientos. Era muy habitual
la automutilación. Primero de Reyes 18-28, vemos como cuando Elías está teniendo este encuentro con los sacerdotes de Baal, nos dice que se sajaban el cuerpo, se hacían incisiones, se hacían sangrar. Y hoy en día a veces vemos también personas que se flagelan o incluso que literalmente se clavan a una cruz. Un dios como Moloch, al cual para rendirle culto se hacía una cosa tan bonita como pasar a los hijos por el fuego. Y esto no fue algo solamente que hizo la nación de Israel, y lo encontramos ahí en el libro de Crónicas, sino que nos habla de dos reyes, Acaz y Manasés, que lo hicieron con sus propios hijos. ¡Vaya ejemplo! Y esto fue lo que hizo Israel en Sinaí. Adoró a Dios del modo que las demás naciones adoraban a sus ídolos. Y esto es algo que Dios no podía consentir. Y si leéis Éxodo capítulo 32, veis aquel diálogo entre Dios y Moisés. Que Dios dice, mira, es que yo los borraba del mapa. Yo los quitaba todos del medio. Y Moisés ahí intercediendo, Señor, no lo hagas. Y vemos cómo va bajando Moisés y se encuentra con Josué y tienen un diálogo. Hasta es cómico a veces, ¿no? Y cuando Moisés llega y ve lo que está ocurriendo, Éxodo capítulo 32, versículo 20, dice que Moisés tomó el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Queréis ídolo? Pues vais a comer ídolo, o beberlo en este caso. Versículos 27 y 28. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 hombres. Creo que está claro que a Dios no le gustó nada. Es un problema serio. Y ahora llegamos a la práctica. Y llegado a este punto podemos decir, bueno, Germán, genial. A pesar de ser tú, lo entiendo. Pero no sé qué relevancia tiene esto para mí hoy. Creo en un único Dios verdadero. No tengo imágenes ni de Cristo, ni de vírgenes, ni de santos. Ni mucho menos les rindo culto. Así que, ¿qué peligro tengo yo de ser un idólatra en este sentido? Ayer nuestro community manager nos hablaba sobre una de las aplicaciones de esta idolatría, acerca del peligro de colocar en el centro de nuestras vidas cualquier cosa, incluso algo que sea bueno y pertinente que no sea Dios. El trabajo, la familia, el ocio, nuestra imagen, incluso nuestras redes sociales. Pero no es lo que quiero compartir con vosotros en el día de hoy. De esto que ya hemos hablado muchas veces y seguiremos hablando. Pero sí en la segunda parte. El peligro de hacer un Dios pequeño a mi medida. Como diría Depeche Mode, my own personal Jesus. Un Dios a mi imagen, a mi semejanza. Podemos tener un concepto de Dios en el que uno de sus aspectos, una de sus características, una de sus excelencias, está por encima de todas las demás. Y esas solamente, pues, sí, están ahí. Pero lo importante es esta.
Esto no hace justicia a la grandeza de Dios ni a su infinita gloria, aunque estemos considerando un aspecto cierto y real de su persona. Trae grandes problemas de tipo teológico como práctico. Y se puede transformar en una fuente de grandes problemas y divisiones en la Iglesia y entre las iglesias, cuando lo llevamos a un extremo máximo. Un ejemplo, por citar uno, sería considerar lo que se llama el universalismo. El universalismo considera solamente un Dios que es amor. ¿Alguien puede decir que esto no es cierto? La Biblia declara que Dios es amor. Así que no estamos diciendo algo que sea mentira, algo que no sea cierto, algo que no tenga importancia. El problema es que la conclusión a la que se llega es que, bueno, como Dios es amor, al final va a perdonar a todo el mundo. Nadie se va a condenar. Podemos hacer lo que queramos, porque al final no tendremos que dar cuenta ni de nuestra fe ni de nuestra conducta. Puedo vivir mi vida al margen de Dios. Dios es como un padre bonachón que al final hace la vista gorda con todo. Creo que no hace falta que entre en muchos detalles porque he visto mucho movimiento de cabeza. Es cierto, Dios es amor. Y es una de las características en las cuales nos gusta pensar en ella. Pero Dios también es santo y es justo. Dios actúa en forma armoniosa con todas y cada una de sus características. Y por eso Jesús vino a este mundo. Porque siendo un Dios de amor, su justicia tenía que ser satisfecha. Y alguien tenía que pagar el precio del pecado. Y como el hombre, el ser humano, no podía hacerlo por sí mismo, Dios prepara un cordero, un salvador, un redentor, un sustituto, para que esa justicia quede total y absolutamente satisfecha de una vez y para siempre. Algo que ocurre históricamente en la cruz del Calvario. El mismo Señor Jesús, en una de aquellas pocas frases que de forma entrecortada pudo tener en la cruz del Calvario, lo expresó de esta manera: consumado es. Podemos pensar que Dios es amor y olvidarnos de todo lo demás. O podemos irnos al otro extremo y pensar en un Dios santo, 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 que no quiere saber nada con el pecado ni con el pecador. Olvidando que es un Dios de amor, de gracia, de perdón. Un Dios que es mi amigo, pero que también es mi Señor. Un Dios que es juez, pero que también es abogado. Un Dios que a veces se revela como el león del Judá o como el cordero de Dios. Hay una complejidad, una grandeza en la persona de Dios que es imposible comprimirlo, comprenderlo solamente con una imagen. Y por eso encontramos en la Biblia tantas descripciones acerca de Dios. O podemos pensar en un Jesús que solamente es un hombre, un ser humano como tú, como yo, y olvidarnos de que era Dios. O viceversa. Y muchas de las herejías que surgieron en la Iglesia tuvieron que ver precisamente con esto: considerar a Jesús solamente en su deidad o en su humanidad, cuando Jesús es Dios el hombre, único en su especie. Esto es hacer un Dios a mi medida. Hacerme una imagen o un concepto conforme a aquella característica que a mí me parece más importante o la que mejor encaja con mi forma de ser, con mis gustos, con mi forma de vivir la fe. Y de esa manera, de esa única manera, encarar mi relación con Dios. Hermano, hermana, si así lo haces, entiende a la luz de la palabra de Dios que estás cometiendo idolatría. Estás adorando una imagen de Dios incompleta e imperfecta.
Un segundo peligro. Decíamos que uno de los problemas era que deshonraban a Dios porque empañaban su gloria, y es lo que estamos viendo hasta ahora. Y lo segundo que decíamos era que distorsionaba la práctica del culto de Dios. Una forma de ver a Dios solamente centrándome en una de sus características va a afectar a mi relación con Dios y sobre todo a mi culto. No solamente mi culto personal, mi devocional o mi relación personal con Dios, sino sobre todo, tristemente, en nuestro culto comunitario. Porque si aíslo solamente una característica y no la relaciono con las demás, llegaré a la conclusión de que mi relación solamente se puede producir de una manera. Y voy a dejar a un lado o descuidar todas las demás. No tiene tanto que ver en este caso con el concepto de Dios, sino cómo eso transforma o cómo eso lo interpretamos en nuestra vida espiritual. Un concepto sobre la persona de Dios que solamente tiene en cuenta el sufrimiento corporal de Cristo en la cruz. Y sufrió. Vaya si sufrió. Físicamente, psicológicamente en su humanidad y en su espíritu como Dios. Incomprensible. No voy a rebajar ni por un instante, lejos de mí, el sufrimiento que él tuvo que pasar en esas horas en la cruz. Terrible. Pero si solamente contemplo ese sufrimiento corporal de Jesús, voy a tener una vida melancólica. ¡Ay, cómo sufrió! ¿Cómo padeció? Sus heridas. Y a veces nos entregamos casi a una reflexión casi morbosa sobre esto. Y es muy interesante cuando veis las imágenes de los pintores, de los escultores, acerca de Jesús. Yo creo que podría contar con los dedos de la mano donde encuentras a un Jesús, ya no digo sonriente, por lo menos imparcial. Siempre vemos a un Jesús doliéndose, sufriendo, retorciéndose de dolor. Y a veces también en nuestros ambientes evangélicos. A veces parece que solamente se puede adorar a Dios cantando himnos, cánticos, como queráis llamarle, que describen los sufrimientos del Calvario. Vuelvo a decir, ni por un momento voy a rebajarlo. Aquellos que llevamos muchos años en ámbito evangélico conocemos nuestro famoso himnario. Pasó por varios colores, primero fue negro, luego fue azul, luego fue rojo, pero los himnos eran los mismos, 750 y 6 doxologías. Había y hay, porque existía ahí, una gran cantidad de ellos que hablan acerca de la cruz. Y eso era, pues, los más habituales, con diferencia. Pero hay muy poquitos que hablan acerca del Espíritu Santo. Hay muy pocos que hablen acerca de la resurrección. Hay una sección que se llama El Cielo, y creo que tiene 3 himnos. Qué importante es que nuestra adoración tenga en consideración la globalidad y no solamente una cosa. Dios, Jesús, el Dios hombre, murió en una cruz y cantamos a esa cruz. Cantamos a ese hecho, no a la cruz. Y meditamos. Pero ese Cristo es un Cristo que está vivo. Es un Cristo que venció la muerte. Hay un sepulcro que está vacío. Hay un Cristo que mora en el creyente, en la bendita persona del Espíritu Santo. Hay un Cristo que promete estar en medio de los suyos cuando nos reunimos en su nombre. Si solo nos preocupamos acerca de esto, en la santidad, en el sufrimiento, en el dolor, caeremos en la frialdad de la liturgia.
dando una importancia desmedida a las formas por encima del fondo. Y en nuestra relación con Él. Porque podemos pensar que la única forma de acercarnos a Dios es el estudio de la Biblia. Y vuelvo a decir, aquí cada domingo y en los devocionales y en el estudio bíblico que se va a empezar, spoiler alert, esta semana, no estudiamos El Señor de los Anillos, ni el Quijote, ni las obras completas de Benito Pérez Galdós. Estudiamos la Biblia, a la cual definimos como la palabra de Dios, un libro inspirado por Dios, y la estudiamos. Pero a veces podemos convertir la Biblia y su estudio en un ídolo. No. Nada de alabanza. Nada de oración. Nada de comunión. Estudio bíblico. Y nada de andar así con temas así suavitos. Aquí duro. Quizás le damos demasiada importancia a la palabra y eso es idolatría. También lo otro. Bueno, la Biblia está muy bien ahí, yo ya soy salvo, yo ya estoy perdonado, mi nombre está escrito en el libro de la vida y ahora a cantar y a alabar, y la Biblia, bueno, eso para los pastores que son los que tienen que encargarse. No, de ninguna manera. La alabanza es buena. Pero la alabanza se transforma en algo hueco si no hay contenido. No alabamos solamente porque nos gusta la música, sino también la letra. Y una de las preocupaciones que a veces compartimos en el grupo de alabanza es las canciones que elegimos. Tratando no tanto de pensar en lo que nos gusta musicalmente, sino acerca de qué habla. Y a veces hay canciones preciosas que hemos decidido no incorporar al cancionero porque decimos, es que ya hay más canciones que hablan acerca de esto. Vamos a incorporar esta que habla de este aspecto que quizás no está tan bien cubierto. El peligro es no ser equilibrado. No podemos quedarnos con una sola. Qué importante es mantener el equilibrio en nuestra práctica cristiana, y eso tiene que ver con nuestra idea acerca de Dios. Una cosa que siempre me ha llamado la atención acerca de las fiestas de Israel, Dios estableció unos días especiales que tenían que guardar, y la palabra con la cual aparece, por lo menos en la Reina Valera 60, no sé en otras, les llama fiestas solemnes. Fiesta solemne. Hay un equilibrio. Es una fiesta, claro que sí. Hay algo que celebrar. Y eso produce alegría, regocijo. Hay cara sonriente. Porque estoy celebrando. Dios me perdonó, Dios me salvó. Yo no puedo decir eso con una cara seria. Le cantaré canciones de alabanza, celebrando su amor, celebrando su perdón, celebrando su victoria. Pero es fiesta solemne. Hay una reflexión, hay una consideración, hay un fondo sobre la persona de Dios, sobre las acciones de poder hacia los suyos. Y eso creo que es lo que enriquece nuestros cultos. Que cada domingo podemos centrarnos o pensar en una parte de ese Dios inmenso y celebrar su gloria, deleitarnos en Él y celebrar juntos una fiesta solemne a nuestro Dios. Termino con una historia real. Pocos siglos antes del nacimiento de Jesús hubo un grupo de personas que decidió separarse del ambiente mundano que estaba viviendo la religión judía. Personas que veían que la gente no estaba siguiendo la ley de Dios, que estaban dedicando demasiado tiempo a juegos políticos y juegos de poder, y decidieron una vuelta
a la palabra, una vuelta a Dios, una consagración a Dios, para de esa manera producir un avivamiento en medio de la nación de Israel. Fantástico. Para ello eligieron un nombre que es Faresh, los separados, los fariseos. Y aquello que empezó como una idea estupenda se convirtió en todo lo contrario. Porque tenían un concepto de Dios muy pequeño. Y cuando Dios pasó a su lado, decidieron crucificarlo y sacarlo de en medio. Quiera el Señor que cada uno de nosotros, de verdad, no repitamos esta triste historia. Que busquemos a Dios, que intentemos conocerle a Dios, va a ser imposible, es totalmente imposible. Pero sigamos con ese desafío cada día. Y sobre todo que eso nos acepte a cada uno de nosotros, nos transforme, nos haga vivir vidas que agraden a Dios, porque Dios también es un Dios santo. Dios nos da órdenes, no solamente es un colega. Y que no caigamos en esto que cayeron ellos. Que Él se complazca y Él se regocije en cada uno de nosotros y también en su pueblo, que es la Iglesia. Amén.